El reloj en la pared marcaba las 5 de la tarde. Fuera, la luz del día ya comenzaba a desvanecerse, envolviendo la ciudad en una penumbra triste y pesada. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, observando el brillo débil de la pantalla de mi teléfono. Cada vibración que sentía en mis manos me hundía un poco más en el abismo de la desesperación. Pero no podía dejar de mirar. Sabía lo que estaba por venir, lo que ya se había filtrado en mi vida y que no podía dejar de tocarme. Como una plaga que no se puede evitar. Mi esposa, Tracy, había estado actuando diferente últimamente. Había algo en su mirada, algo en su forma de moverse, como si estuviera escondiendo algo que ya no podía ignorar. Hacía tiempo que había comenzado a sospechar que algo no iba bien. Pero las pruebas eran escasas. Los indicios aún no eran lo suficientemente claros. Hasta que llegó el día en que todo cambió. Aquel día, lo supe con una certeza dolorosa y desgarradora que aún no me atrevía a aceptar. Vi a Tracy abrazando a Gary. Mi mejor amigo. Demasiado cerca. Demasiado íntimamente. Con una sonrisa cómplice que jamás había visto antes. No fue el abrazo lo que me sorprendió, sino lo que venía después. El beso furtivo que intercambiaron en el pasillo. Como si yo no estuviera ahí. Como si nuestra vida juntos no significara nada. Esa noche, todo se desmoronó. El peso de lo que acababa de presenciar me destrozaba por dentro. Lo que antes era una vida llena de promesas y de amor ahora se convertía en una jaula de mentiras. Cuando Tracy llegó esa noche, con una expresión de nerviosismo y culpabilidad que ya no podía ocultar, supe que el momento había llegado. Estábamos en la sala, ella sentada frente a mí, sus ojos evitando los míos, su respiración acelerada. Como si intentara encontrar las palabras correctas. El silencio se hizo insoportable. Como una sombra que nos envolvía a ambos. Y luego, finalmente, ella habló. Bobby, hay algo que necesito decirte. Sus palabras flotaron en el aire como cuchillos, cortando la frágil cortina de nuestra vida juntos. Y en ese momento, todo se detuvo. El mundo giraba. Pero yo ya no podía moverme. Cada palabra que salía de su boca era una daga que me atravesaba el pecho. Y cada confesión, cada excusa, me hundía más en un mar de desesperación. Tracy, mi esposa, la mujer con la que había compartido mi vida, la madre de mis hijos, me había traicionado, no solo con mi mejor amigo, sino con la persona que más confiaba en el mundo. Bobby, es Gary. Sus palabras se quebraron. Y una lágrima cayó por su mejilla. Pero eso ya no importaba. Todo lo que había conocido, todo lo que pensaba que éramos, se desintegró en ese momento. Lo que vino después fue un caos emocional. Las explicaciones, las disculpas, todo era un intento vano de devolverme algo que ya se había ido. Lo que había construido con Tracy, lo que había creído que era nuestro amor, ahora solo era una mentira rota. La traición no solo estaba en sus acciones, sino también en su incapacidad para ver el daño que me había causado. Y en la forma en que trataba de justificar lo injustificable. Durante las horas que siguieron, no pude hacer otra cosa que caminar en círculos dentro de mi mente. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo había permitido que mi vida se desmoronara de esta manera? El dolor era tan profundo que me sentía como si me estuviera ahogando. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí, algo oscuro y frío, se estaba fortaleciendo. No importaba lo que ella dijera. No importaba lo que intentara hacer. Yo sabía lo que tenía que hacer. Mi corazón ya estaba roto. Y no había vuelta atrás. Al día siguiente, Tracy me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Pero yo ya no podía verla de la misma manera. El hombre que había sido mi amigo, Gary,
ya no existía para mí. Y la mujer que había sido mi esposa ahora era una extraña. La confianza que habíamos compartido había desaparecido. Y con ella, mi amor por ella, todo lo que quedaba era un vacío. El teléfono volvió a vibrar. Era Tracy, llamando otra vez, pero no la contesté. No podía, no después de todo lo que había sucedido. A medida que el tiempo pasaba, los recuerdos de nuestra vida juntos se convertían en sombras. Y el futuro se volvía incierto. Ya no había espacio para las promesas. No había espacio para el perdón. Lo único que quedaba era el dolor. La traición y la lenta aceptación de que todo lo que había conocido, todo lo que había sido mi vida, había llegado a su fin. Esa noche, me encontré sentado en un bar, tomando trago tras trago, mientras mi mente seguía dando vueltas. Estaba completamente destrozado. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí estaba cambiando. Sabía que la prueba de ADN estaba en camino, pero ya no me importaba el resultado. Mi decisión estaba tomada. No importaba si el bebé era mío o no. Lo que importaba era que el hombre que conocía y la mujer con la que me casé ya no existían. Ahora, lo único que quedaba era la venganza. La venganza que me permitiría recuperar algo de lo que se me había arrebatado. La oscuridad que se cernía sobre mí era densa, como una niebla que no podía disiparse. Cada vez que intentaba alejarla, más me absorbía en sus garras. Y cuanto más intentaba racionalizar lo que había sucedido, más me ahogaba en el dolor. La traición de Tracy y Gary era como una herida abierta que no paraba de sangrar. No importaba lo que hiciera para tratar de sanarla, el dolor seguía siendo el mismo. Insoportable e inquebrantable. El teléfono seguía sonando. Las llamadas de Tracy eran constantes. Cada vez que miraba la pantalla, sentía que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Sabía que ella quería explicaciones, que quería hablar, que estaba esperando una respuesta de mi parte. Pero yo no tenía nada que decirle. No había palabras que pudieran mitigar el daño que me había hecho. Ni disculpas que pudieran devolverme la paz. Todo lo que sentía era rabia. Y una desesperación que me recorría cada centímetro de mi cuerpo. Pero no contesté. No podía. No quería. Sabía que, al hacerlo, me seguiría hundiendo en ese mar de mentiras y promesas rotas del que ya no podía salir. El teléfono vibró una vez más. Y en ese momento, tomé una decisión. Dejaría todo atrás. Dejaba atrás los recuerdos, las promesas, los años de vida juntos. El único camino que quedaba era hacia adelante. Pero no hacia ella. Ni hacia Gary, no hacia ese mundo en el que una vez fui feliz. La prueba de ADN estaba programada para el día siguiente. Sabía lo que eso implicaba. Sabía que, al recibir el resultado, una parte de mí quería que todo fuera un mal sueño. Que el bebé fuera mío. Que esta historia pudiera ser reparada de alguna manera. Pero otra parte de mí, la más racional, la más consciente, me decía que no importaba. No importaba si el bebé era mío o no. Porque lo que realmente me había sido arrebatado era la confianza. Y eso nunca volvería a recuperarse. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos de los momentos felices con Tracy. De los días en los que pensaba que todo era perfecto. Me golpeaban con una violencia inusitada. Recordaba sus risas, sus caricias, los momentos de intimidad, de complicidad. Pensaba que, si me dejaba llevar por esos recuerdos, podría encontrar alguna justificación para sus actos. Alguna forma de perdonarla, de entenderla, pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que no podía. No podía seguir aferrándome a un amor que ya no existía. Decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente, respirar aire fresco, tratar de comprender por qué todo esto me había sucedido. Las calles estaban desiertas,
La ciudad parecía envuelta en una calma extraña, ajena a mi tormenta interior. El frío de la noche me calaba los huesos, pero no me importaba. Estaba vacío, como si mi cuerpo fuera solo una carcasa. Un recipiente vacío que ya no sabía cómo llenar. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por el flujo de mis pensamientos. Recordaba el primer beso que le había dado a Tracy. La primera vez que me miró con esos ojos llenos de inocencia. Recordaba cómo me había prometido que estaría a mi lado para siempre. Cómo juntos habíamos planeado el futuro. Cómo habíamos construido una vida que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Cada paso que daba me alejaba más de esa vida, de esos recuerdos, pero al mismo tiempo sentía que me acercaba más a la verdad, a la aceptación de que todo había cambiado, de que ya no había marcha atrás. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Tracy. Solo unas palabras. Pero lo que contenían fue suficiente para hacer que me detuviera en seco. Por favor, Bobby, ven a hablar conmigo. Necesito verte. Algo en esas palabras, en la desesperación que percibí a través de la pantalla, me hizo vacilar. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezclaba en un torbellino dentro de mí. ¿Qué quería decirme? ¿Qué podría decirme que pudiera justificar lo que había hecho? Sin pensarlo demasiado, volví a casa. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo vacío de mi apartamento. Como si cada uno de ellos fuera una advertencia de lo que me esperaba al entrar. Cuando abrí la puerta, Tracy estaba allí, sentada en el sofá, con la cabeza agachada y las manos entrelazadas. No la miré directamente. No podía. El dolor era demasiado intenso. Y aún me costaba ver más allá de la traición. Lo siento, Bobby, susurró, levantando la mirada. Lo siento tanto. No sé cómo llegamos a esto. Su voz temblaba, y en sus ojos vi algo que no esperaba. No solo arrepentimiento, sino también miedo. Miedo de perderme. Miedo de que todo lo que había hecho hubiera sido irreversible. Pero ¿cómo podía confiar en esas palabras? ¿Cómo podía creer en sus lágrimas? En su arrepentimiento, cuando todo lo que había vivido hasta ahora había sido una mentira? Lo sé, Tracy, respondí, mi voz apagada, apenas un susurro. Sé lo que hiciste, y sé que no hay nada que puedas decir que cambie eso. No hay disculpas que puedan hacer que olvide lo que me has hecho. Mis palabras eran como cuchillos, cortantes, y aunque no quería ser cruel, no podía dejar de serlo. Ya no quedaba nada entre nosotros. Nada. Tracy sollozó, y vi cómo sus hombros se sacudían con el llanto. Pero yo ya no podía hacer nada por ella. El amor que una vez sentí se había evaporado. Y lo que quedaba era solo el vacío, la tristeza y la rabia. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. No podía quedarme más tiempo. No podía seguir viendo esa expresión de arrepentimiento. No podía seguir escuchando sus disculpas. La relación que teníamos se había terminado. Y no importaba lo que ella dijera. Ya no había vuelta atrás. Nos vemos en la corte, le dije con voz fría antes de salir de la habitación. Sabía que no podía quedarme. Que no debía. Este era el final de nuestra historia. El resultado de la prueba de ADN no cambió nada. Aunque el bebé no era mío. No me daba consuelo. Ya nada me consolaría. La verdad era que, al final, todo lo que importaba era mi vida. Mi futuro. Y eso lo tenía que reconstruir desde cero. La traición había sido la semilla de la destrucción. Y ahora, solo quedaba la reconstrucción. Pero ya no con ella. Ya no con Tracy. El teléfono seguía vibrando, insistente, como una advertencia de lo que estaba por venir. Aun sabiendo lo que me esperaba al otro lado de la línea. No podía evitar sentir una especie de vacilación. Una pequeña chispa de esperanza que me susurraba al oído que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar.
Pero esa chispa se apagaba cada vez que pensaba en lo que había pasado. En lo que había descubierto. Y en lo que Tracy había hecho. Ya no había lugar para las dudas. La realidad era incuestionable. Y aún así, allí estaba, esperando la llamada que confirmara lo que ya sabía. Lo que ya había asumido en lo más profundo de mi ser. El día de la prueba de ADN llegó rápidamente. La cita fue temprano, justo después de mi desayuno. Y el ambiente estaba denso. Como si la misma ciudad se hubiera sumido en un estado de espera. Como si todos compartiéramos esa angustia. Esa sensación de que algo grande y decisivo iba a suceder. Cuando llegué al hospital, mi cuerpo estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. La sala de espera estaba vacía. Solo unas pocas personas que daban vueltas nerviosas. Pero el silencio era opresivo. Insoportable. Me senté en una de las sillas. Con las manos entrelazadas y el corazón acelerado. No podía quitarme la imagen de la pequeña niña en el hospital. En la cuna, con su cabello rubio como el sol. Su rostro tan tranquilo, tan ajeno al caos que había provocado su llegada al mundo. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía ser el hijo de otro hombre? ¿Y por qué, después de todo lo que había pasado? ¿Aún me importaba? Todo lo que había creído que era mío se había desvanecido en el aire. Y ahora, frente a mí, solo quedaba la incertidumbre. Cuando finalmente me llamaron, me levanté lentamente, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. El médico que me recibió tenía una expresión seria, casi distante, como si estuviera acostumbrado a lidiar con estas situaciones. Pero yo sabía que este caso era diferente. No era solo una prueba de paternidad común. Estaba involucrado el fin de un matrimonio, la destrucción de una amistad, y una vida que se desmoronaba por completo. Señor Martín, el resultado de la prueba está listo, dijo el médico, rompiendo el silencio. Su voz era profesional. Pero había algo en su tono que me decía que sabía lo que significaba este momento. El niño no es biológicamente suyo, añadió. Y esas palabras, aunque esperadas, me golpearon como una ola de hielo. Lo supe, lo sabía, pero escuchar esas palabras salir de la boca del médico fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. La certeza que había sentido hasta entonces se convirtió en algo mucho más frío. Mucho más doloroso. El niño, la niña que había visto en la cuna, que había tocado, que había sentido cerca. No era mío, era el hijo de Gary. Mi mejor amigo, el hombre en quien había confiado con todo mi ser. El hombre que había sido parte de mi vida desde que éramos niños. Y él ya no estaba allí para enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Era un recuerdo lejano, un eco de una amistad rota y una traición que ahora tenía que cargar yo solo. Salí del hospital como un autómata, sin rumbo. Sin dirección. Todo lo que había conocido estaba colapsando a mi alrededor. Los recuerdos de Gary. De Tracy. De los momentos felices. Ahora parecían burlarse de mí. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en una pesadilla? Mientras caminaba por las calles. La sensación de traición me envolvía. Como una niebla espesa que no me dejaba respirar. Todo lo que había creído cierto, todo lo que había defendido, se había desmoronado como un castillo de naipes. Y ahora solo quedaba el dolor. Un dolor profundo, desgarrador, que no tenía respuesta, que no tenía consuelo. Regresé a casa, a la casa que había compartido con Tracy. Y me encontré con un vacío absoluto. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. No había risas. No había niños corriendo por el pasillo. No había rastro de vida. Solo el eco de mis propios pasos resonando en las paredes. En el fondo, la puerta del salón estaba entreabierta. Y pude ver a Tracy sentada en el sofá.
con la cabeza agachada, como si ya supiera lo que iba a decirle. Estaba esperando. No era un perdón lo que buscaba. No era una reconciliación. Era solo una confirmación. Una respuesta final a todo lo que había sucedido. Me acerqué lentamente, sin decir una palabra. Sabía que ella también estaba esperando esa respuesta. Ese momento en el que finalmente nos enfrentaríamos a lo que habíamos hecho. A lo que nos habíamos hecho. El aire estaba cargado de tensión. Y en mi pecho sentí como si una presión insoportable me aplastara. Ya lo sé, Bobby, dijo Tracy, sin mirarme. Sé lo que estás sintiendo. Sé que no hay nada que pueda decir para arreglarlo. Pero necesito que sepas que lo siento. Que me arrepiento profundamente. Nunca quise que esto sucediera. Sus palabras me alcanzaron como un cuchillo. No porque fueran inesperadas, sino porque ya no significaban nada. ¿Cómo podía arrepentirse de algo tan grande? ¿Cómo podía pedir perdón por algo que había destruido por completo? Todo lo que había creído que éramos. Todo lo que habíamos sido. Ya no existía, y aunque sus palabras fueran sinceras, no podían cambiar la verdad que se había instalado en mi corazón. No puedes cambiar lo que has hecho. Tracy, respondí, mi voz baja, pero firme. Y ya no importa lo que sientas. El daño ya está hecho. Y no hay forma de volver atrás. La miré por última vez. Y esa fue la última vez que la vi con la misma mirada que alguna vez le había dedicado. Lo que había sido amor. Ahora era solo una sombra. Una sombra que se desvanecía rápidamente. Como la luz del día al caer la noche. Salí de la casa sin mirar atrás. Sin permitir que la tristeza me detuviera. Sabía que lo que había sucedido no podía deshacerse. Pero también sabía que mi vida no terminaba aquí. No iba a permitir que la traición, la mentira y el dolor definieran mi futuro. Estaba decidido. El divorcio era lo único que podía hacer. Y aunque mi corazón estuviera roto, aunque la culpa me pesara, sabía que la única forma de seguir adelante era cerrar esa puerta y dejarla atrás para siempre. Tracy, Gary, el bebé, todos esos recuerdos, ya no eran parte de mi vida. Era hora de empezar de nuevo. Y aunque no sabía qué me deparaba el futuro, sí sabía una cosa con certeza. No dejaría que la traición fuera lo último que definiera quién era yo. Ya había tomado la decisión. Y mi camino hacia la recuperación había comenzado. No importaba lo que sucediera después. Mi vida era mía. Y a partir de ahora, todo sería diferente. Mi mente estaba aún en shock cuando decidí salir de la casa. No sabía a dónde ir ni cómo enfrentarme al mundo después de todo lo que había sucedido. Pero algo en mí. Una necesidad insaciable de huir. Me llevó a caminar sin rumbo por la ciudad. A cada paso, sentía que la realidad se desvanecía a mi alrededor. Como si las calles, los edificios y la gente a mi alrededor fueran parte de una película ajena a mí. La vida que conocía ya no existía. El amor, la confianza, la seguridad, todo se había desmoronado frente a mis ojos. Y ahora solo quedaba el vacío. El dolor y la amarga sensación de traición. Mientras caminaba, me sorprendió la serenidad del atardecer. El cielo se teñía de un color naranja cálido. Como una promesa de esperanza que, en ese momento, me resultaba difícil de creer. A lo lejos, el sonido de una guitarra tocando una melodía suave llegó a mis oídos. Y me detuve frente a un pequeño café. Al principio, ni siquiera lo vi. Estaba tan inmerso en mis pensamientos, en el caos emocional que me embargaba, que ni siquiera reparé en el entorno. Pero el sonido de la guitarra, con su melancólica armonía, me atrapó, y por alguna razón, me senté en una mesa junto a la ventana, mirando el horizonte mientras los acordes seguían sonando en el aire. El camarero me miró con compasión, sabiendo que no estaba en mi mejor momento.
Pero era uno de esos lugares en los que todos se conocen y nadie hace preguntas. Pedí una copa de vino. Algo para calmar los nervios. Aunque sabía que nada podía realmente aliviar el dolor que sentía en el pecho. Al poco tiempo, el vino llegó, y me quedé mirando el líquido rojizo en el vaso, como si esperara encontrar una respuesta en él. Una respuesta que, por supuesto, no existía. Todo en ese lugar me parecía ajeno, pero al mismo tiempo familiar. El sonido de la guitarra. La cálida luz amarilla que iluminaba el local. Los murmullos lejanos de las conversaciones. Todo me parecía irrelevante en ese momento. Lo único que importaba era la sensación de traición. La dolorosa realidad de que había sido engañado. No solo por mi esposa, sino también por el hombre al que había llamado amigo durante toda mi vida. Gary. El nombre resonaba en mi cabeza con fuerza, como un eco imposible de apagar. Mi mejor amigo, el hombre con el que había compartido todo. Las risas, las lágrimas, los secretos más profundos. Y ahora, todo eso no era más que una mentira. Había compartido a mi esposa, mi vida, mis sueños, con él, y lo peor de todo es que ni siquiera se sintió culpable. Había jugado con mi confianza como si fuera un simple juego. Pero ya no podía hacer nada. Nada podía devolverme lo que había perdido. Me quedé allí durante horas, mirando la calle, viendo cómo la gente pasaba sin detenerse, sin saber lo que realmente estaba pasando en mi mundo. Al principio, la soledad me abrazaba con fuerza, como si la tristeza fuera un compañero constante. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar en mí. La tristeza se convirtió en rabia. Y la rabia en algo más. Algo que nunca había experimentado. Una necesidad de venganza. Una necesidad de recuperar lo que me había sido arrebatado. Y fue en ese mismo momento cuando decidí que todo cambiaría. Ya no iba a permitir que Tracy y Gary siguieran teniendo el control sobre mi vida. Ya no iba a dejar que la traición definiera mi existencia. Si bien el amor que sentí por Tracy había sido real, lo que había hecho era imperdonable. Y no había forma de que pudiera seguir viviendo bajo su sombra. Pero lo más importante, lo que realmente me había tocado en lo más profundo, era el hecho de que Gary, mi amigo de toda la vida, había sido parte de la mentira. Y ese dolor, esa traición, necesitaba ser expuesta, necesitaba que el mundo supiera lo que había sucedido, lo que él había hecho, lo que ambos habían hecho. Con esa decisión, algo dentro de mí cambió. Era como si todo el peso que llevaba encima se hubiera liberado. Aunque el dolor seguía ahí, persistente, ya no importaba lo que ellos pensaran de mí. No importaba lo que el mundo pensara de mí. Solo importaba una cosa: que la verdad saliera a la luz. Y yo sería el que la revelara. El teléfono sonó una vez más. Pero esta vez, decidí contestar. Era Tracy. Sabía lo que quería. Sabía que estaba tratando de disculparse. De justificar lo injustificable. Pero ya no podía escucharla. Ya no podía seguir oyendo sus excusas vacías. Lo siento, Bobby, dijo, su voz rota por la culpa. Lo hice porque él estaba allí para mí. Porque él me entendía. Yo te amo, Bobby. Siempre lo he hecho. Pero no sé qué me pasó. Fue un error. La rabia que sentí en ese momento me hizo apretar el teléfono con fuerza. Como si pudiera aplastar la mentira que estaba tratando de venderme. No, Tracy, le respondí con una calma que no sentía. No fue un error, fue una elección. Una elección que tomaste. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. No puedo perdonarte. No quiero perdonarte. ¿Y sabes qué? No lo haré. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Y el silencio que quedó en el aire me envolvió de una manera extraña. Ya no me importaba lo que pensara o sintiera. Lo único que me importaba era que ahora, al fin,
Estaba tomando el control sobre mi vida, sobre mi futuro, sobre la historia que escribiría a partir de ese momento. Esa noche, decidí dar el siguiente paso, el divorcio. No solo era un acto legal, era un acto de liberación, de redención. Finalmente, me estaba deshaciendo de todo lo que me ataba a la mentira, a la traición, a la angustia, aunque sabía que el proceso sería doloroso. Lo enfrentaría, porque al final, lo único que podía salvarme era mi propio valor, mi propia capacidad para seguir adelante. El día del juicio fue un torbellino de emociones. Tracy estaba allí, con los ojos rojos, tratando de evitar mi mirada. Mientras Gary, que ya no era más que una sombra en mi vida, estaba presente como un espectador que ya no tenía lugar. El juez habló, y las palabras fueron frías, claras y definitivas. El divorcio se concedió, y aunque algo en mí sintió un alivio momentáneo, también había una sensación de vacío profundo, como si la última pieza del rompecabezas de mi vida cayera en su lugar. Después del juicio, caminé fuera del edificio, mirando al cielo. Ya no había más lágrimas. No había más dudas. Ahora solo quedaba una vida por reconstruir. La venganza, la justicia, el perdón. Todo eso había sido necesario para cerrar un capítulo. Ahora, el futuro estaba ante mí. Y era solo mío para decidir. Y mientras la ciudad seguía su curso, yo también comencé a caminar hacia mi nuevo comienzo. Sin Tracy, sin Gary, sin el pasado que me había definido durante tanto tiempo. Ahora, lo único que importaba era lo que yo decidiera ser. Y sabía que, al final, sería más fuerte, más libre, porque la verdad, aunque dolorosa, siempre es el primer paso hacia la redención. Y mientras caminaba, una sensación extraña de paz comenzó a apoderarse de mí. Sabía que el camino sería largo, que aún quedaban cicatrices por sanar. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida me pertenecía de nuevo. Y esta vez, nada ni nadie podría arrebatármela. La vida comenzó a desbordarse con una sensación agridulce. Como si todo lo que había pasado antes fuera solo un recuerdo lejano, pero lo suficientemente cercano como para doler. Aquel día en que el divorcio se hizo oficial. La sensación de alivio fue tan inmediata como la de una pérdida profunda. Las puertas del pasado se cerraban con un estruendoso golpe. Pero el sonido de esa puerta cerrándose me dejó un vacío. Un espacio vacío en mi pecho que no sabía cómo llenar. Durante los primeros días después del juicio, traté de convencerme de que estaba bien. De que, al fin, había tomado la decisión correcta. Todo parecía nítido y claro. El divorcio era la única manera de liberarme. De liberarnos, de todo lo que había ocurrido. Pero, mientras la rutina del día a día se instalaba, me di cuenta de que nada era tan sencillo. La soledad, esa que me había acompañado como sombra durante tanto tiempo, volvió a abrazarme con una intensidad cruel. Cada mañana al despertar, mi mente se veía arrastrada por una marea de pensamientos y recuerdos. Aunque trataba de distraerme, las imágenes de Tracy y Gary seguían flotando en mi mente, atrapándome en un remolino de emociones que no podía controlar. La traición seguía allí, como un eco constante, un susurro que no podía callar. A veces sentía que, por más que lo intentara, mi corazón no dejaba de romperse. Me encontraba en el mismo lugar. Pero ya no era el mismo hombre. Había cambiado. Había perdido algo que nunca volvería a recuperar. Sin embargo, también había algo dentro de mí que comenzaba a renovarse. Algo que ya no era la desesperación ni la tristeza, sino una fuerza contenida, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. La rabia seguía estando allí. Sí. Pero ya no me consumía. Empecé a darme cuenta de que, por primera vez en años, estaba tomando las riendas de mi vida.
Ya no estaba en manos de Tracy. Ni de Gary. Ni de nadie más. Mi vida era mía. Y solo mía. Podía decidir lo que hacer con ella. Decidí mudarme. El lugar donde habíamos vivido juntos. Donde habíamos compartido tantos momentos. Se había convertido en un recordatorio constante de lo que habíamos sido. De lo que había sido mi vida hasta ese momento. No quería que esos recuerdos siguieran pesando sobre mí. Necesitaba un espacio nuevo. Uno que no estuviera manchado por las huellas del pasado. La mudanza no fue fácil. A cada caja que empacaba. A cada objeto que guardaba. Sentía que estaba dejándome atrás una parte de mí. Pero también sabía que, si no lo hacía, seguiría estancado en ese lugar que ya no tenía nada que ver conmigo. La casa que una vez fue nuestra se convertía en un museo del pasado. Y yo ya no quería vivir entre esos ecos. No estaba huyendo. Estaba tomando el control. Estaba reconstruyendo mi vida. Cuando finalmente me mudé, sentí que había dado el primer paso hacia la sanación. El nuevo lugar era pequeño, pero acogedor. Tenía una ventana grande que daba al jardín. Y aunque la decoración aún era mínima, la luz natural que entraba me daba una sensación de frescura. De nuevos comienzos. Era como si el sol iluminara no solo el espacio, sino también mi alma, oscurecida hasta ese momento por el peso de los recuerdos. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron extraños. La soledad me abrazaba con la misma intensidad, pero esta vez no me sentía vacío. Había algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Ya no tenía que mirar por encima del hombro, preguntándome si Tracy o Gary estarían observando mis movimientos. Ya no tenía que vivir en el laberinto de las mentiras y las traiciones. Estaba solo, sí, pero era una soledad que elegía, no una que me era impuesta. En las semanas siguientes, intenté rehacer mi vida, reconstruirla desde lo más básico. Me uní a un grupo de corredores en el parque, buscando no solo hacer ejercicio, sino también encontrar un sentido de comunidad, algo que me ayudara a llenar el vacío que el divorcio había dejado. No fue fácil, pero me sorprendió lo bien que me sentía al empezar a socializar de nuevo. A encontrarme con personas que no conocían mi historia. Personas que solo me conocían como quien soy ahora, sin el peso del pasado. Sin embargo, las sombras de la traición seguían acechando. Aunque el sol brillaba en mi nuevo hogar, los recuerdos de Tracy seguían viniendo a mí en momentos de quietud. Cada vez que veía a una pareja en el parque o escuchaba una canción que nos gustaba, sentía que una punzada de dolor me atravesaba el pecho. Pero en lugar de permitir que esa punzada me derrumbara, decidí enfrentarla. Cada vez que el dolor llegaba, me repetía a mí mismo que yo era más fuerte que eso. Que yo había superado lo peor. Y lo había hecho. Había enfrentado la traición, la mentira, la humillación, y había sobrevivido. Una tarde, después de una carrera particularmente difícil, me senté en el banco del parque a descansar. El sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de un tono naranja intenso. Me quedé allí, solo, mirando el horizonte. Fue entonces cuando lo entendí. La sanación no venía de olvidar lo que había pasado. No podía, ni quería, borrar mi pasado. Venía de aceptar lo que había vivido. De aceptarme a mí mismo con todas mis imperfecciones y cicatrices. Venía de aprender a perdonarme y dejar de culparme por lo que había sucedido. Había sido víctima, sí, pero también había sido responsable de mi propia vida, de mis propias decisiones. Y ahora estaba tomando las riendas de nuevo. Esa noche, me acosté temprano, agotado pero satisfecho. Había dado un paso importante. No solo había reconstruido mi vida, sino que había encontrado una nueva perspectiva. Una nueva forma de ver las cosas. Ya no me veía como la víctima de una traición,
sino como el hombre que había superado todo eso y seguía adelante. Y lo seguiría haciendo, porque ya no necesitaba a Tracy, ni a Gary, ni a nadie que me definiera. Yo era suficiente. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi pequeño comedor, me sorprendió ver un mensaje en mi teléfono. Era de Tracy. No esperaba que me escribiera. Había decidido no contestarle. Había decidido seguir adelante. Pero al ver su nombre en la pantalla, un nudo se formó en mi garganta. Apreté el teléfono con fuerza y respiré profundamente antes de abrir el mensaje. Bobby, sé que lo que hice fue imperdonable. Y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lamento todo. Absolutamente todo. Espero que algún día encuentres la paz que yo no supe darte. Leí el mensaje varias veces, sintiendo cómo cada palabra me golpeaba como una ola. No sabía qué responder. No estaba listo para perdonarla. Pero sí para entender lo que había sucedido. Casi como un susurro en mi mente. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, de la traición, aún había una pequeña parte de mí que no deseaba el mal para ella. Después de todo lo que habíamos compartido, no podía desearle nada malo. Tomé un respiro profundo y borré el mensaje. Ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Lo había aceptado. Y ahora era el momento de dejarlo ir por completo. Seguiría adelante, sin mirar atrás, porque lo único que realmente importaba era que yo estaba aquí. De pie, reconstruido, más fuerte que nunca, y sabía que, en algún lugar, mi paz me estaba esperando.